En Lucas capítulo 7, del verso 11 al verso 17, nos encontramos con una historia muy interesante, que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice la Biblia, en el verso 11, después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y otras más decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Siempre hay que acordarnos que una de las palabras claves dentro del Evangelio de Lucas es la palabra compasión, misericordia o conmoverse. Esa es la palabra que nos va a ayudar, como se dice, a poder perdonar, tolerar, el poder entender y el poder actuar. Sencillamente la compasión no es un sentimiento, sino es la acción de poder perdonar a aquellos que realmente nos han defraudado, nos han hecho quedar mal, ¿no? Han hablado mal de nosotros, nos han tratado de una manera incorrecta. Vemos un caso muy difícil acá. Vemos el caso de esta viuda que ya prácticamente había perdido a su esposo y hoy estaba yendo a enterrar a su hijo. En esa circunstancia, ella estaba saliendo de la ciudad mientras Jesús estaba entrando en la ciudad. Había un joven muerto y Jesús representa lo que es la vida. En esa circunstancia, dice la Biblia que Jesús se conmovió o se compadeció y le dijo a ella: no llores. No había habido nadie quien pudiese haber levantado la voz a favor de esta mujer. Las mujeres en aquella ocasión, dentro de su cultura, dentro de la cultura judía, pues muchas veces no eran valoradas, no eran consideradas, como sucede tal vez en la actualidad en algunos lugares o en algunas familias donde las mujeres son maltratadas, golpeadas y no son valoradas. Pero dice la Biblia que nuestro Señor se compadeció. Recuerda que la compasión tiene que ver con la actitud de perdonar, de actuar para sanar, para liberar, para bendecir la vida. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús nos llama a nosotros a que podamos actuar en este momento difícil de la crisis del COVID-19, que nosotros podamos actuar, que no solamente observemos, porque Jesús dice: la vio, se compadeció y fue a tocar el féretro. Y Jesús fue a tocar el féretro. Dentro del judaísmo, tocar el féretro era un simbolismo de impureza. Pero Jesús fue más allá. Tocando el féretro, les estaba demostrando a todos los judíos y a todos los que estaban allí que la impureza no podía impedir el que pudiese él tener compasión de esta viuda. ¿Qué hace una persona cuando ha perdido al esposo y ahora pierde a su hijo y no tiene quien lo sostenga? Eso significaba que esta mujer iba a vivir de todas las limosnas que las personas le podían dar. Era un estado muy lamentable. En la actualidad también hay mujeres que han perdido a sus esposos y a sus hijos por esta enfermedad del COVID-19. Muchas veces es difícil poder comprender una situación digamos, de ese estado, de esa situación de dolor, de sufrimiento. Y es por eso que Jesús se compadeció. Hoy Dios nos llama a poder compadecernos por aquellos que menos tienen, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están llenos de dolor, de enojo, porque la vida no les ha ido tan bien que digamos. Jesús tocó el féretro demostrando que Él era santo y que la santidad de Él podía limpiar toda pureza y toda inmundicia. Cuando se acercó al féretro, Jesús trajo vida y le dijo al joven: a ti te digo, levántate. Hay muchos jóvenes en la actualidad que han caído en el pecado, han caído en la desgracia, han caído en el dolor, han caído en el resentimiento, han caído en la decepción y en el desánimo, y muchas veces están como muertos
dentro de sus corazones, o en sus almas, o en sus sentimientos. Y hay una palabra de parte de Jesús, es que tú te levantes de esa situación. Jesús ha venido a tu encuentro, Jesús ha venido a tu vida, y yo te invito a poder recibir esta palabra que Jesús dijo: levántate. En ese mismo momento nos dice la Biblia que ese muchacho se incorporó, se levantó, y vino la alegría y vino el gozo para la madre. Ella no había creído tal vez que algo tan poderoso, tanto amor y tanta compasión pudo tener Jesús con aquella viuda. Déjame decirte, en el amor de Cristo, que Dios nos llama a nosotros, que el día de mañana nosotros podamos salir a las calles, ¿verdad? O de repente cuando vamos al mercado o hacemos una actividad con un vecino, podamos mostrarle la compasión, la actitud de perdonar, de tolerar, de tener paciencia y de poder bendecir a aquellos que tienen menos o no tienen muchos recursos. Que Dios bendiga tu vida. Quiero orar contigo en este tiempo especial que Dios nos da. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso que tú me das, y oro, soberano Señor, para tener la compasión que tú has tenido con muchas personas. Ayúdame, Jesús, a poder actuar, a poder ver como tú ves, a poder sentir como tú sientes, y al poder actuar como tú actúas, Señor, con amor, con perdón, con misericordia, por aquellas personas que no tienen voz, por aquellas personas que muchas veces han sido desposeídas o maltratadas por la familia o por la sociedad. Soberano Señor, yo te ruego en esta hora que también todos los amigos y amigas que van a ver este mensaje, soberano Señor, yo te ruego que tú obres en sus corazones y que tú tengas compasión y nos perdones a todos nosotros de todos nuestros pecados. Hoy nos entregamos a ti, Señor, y confiamos en tu amor y en tu perdón. Sánanos de toda herida, soberano Señor, en el amor de Jesucristo. Te recibo a ti como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Jesús.